Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda clase de la carta a los Efesios. Vamos a encomendarnos al Señor para el estudio, dándote gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de juntarnos y abrir las Escrituras. Queremos, Padre, solicitarte nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo. Amén. Y bendecimos a nuestro hermano que expondrá tu palabra en esta hora. Lo bendecimos con paz, lo bendecimos con templanza. Que mi hermano pueda ser dirigido por tu Espíritu, Padre. Él no tiene que demostrarle nada a nadie, no tiene que exponerse como a un examen, sino al contrario, lo que tú hayas puesto en su corazón, él lo pueda transmitir con confianza, con seguridad, con tranquilidad, y cada uno de nosotros podamos tomar lo que tú quieres, Señor, enseñarnos a través de esta escritura. Bendecimos este tiempo, bendecimos este momento, que cada uno de los que nos hemos conectado nos podamos concentrar y los que van a ingresar también sean bendecidos con la misma bendición. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad le toca exponer al pastor Felipe Ahumada, a quien le hago el pase. Bendiciones, Felipe. Amén. Un saludo a todos los hermanos que estamos conectados. Gusto de verles, hermanos. Siempre es una alegría poder estar reunidos. Gracias al Señor por estas instancias que en este tiempo difícil de pandemia y cosas como estas nos facilita el poder estar juntos. Así que damos gracias al Señor por eso. Estamos en el estudio de la carta de los Efesios, así que le invito a abrir ahí su Biblia, si es que la tiene en formato libro, para que podamos comenzar en el nombre del Señor. Yo voy a compartir pantalla y ahí vamos a comenzar. Les confieso que he estado todo el día nervioso. Siempre compartir la palabra es una gran responsabilidad. Y como oraba el pastor Abel, ruego al Señor para poder hacerlo bien, que lo pueda hacer conforme a su voluntad. Comenzar quizás diciendo algo. El Señor Jesucristo dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Y creo que deberíamos buscar siempre, por el Espíritu Santo, tener esa confirmación en nuestro corazón de que estamos viendo al Señor en la palabra. Los judíos reclamaban cosas al Señor siempre, y el Señor les dijo que ellos escudriñaban las Escrituras. O sea, tenían el ejercicio de acercarse a la Escritura, y ellos creían que en ella estaba la vida, pero no querían ir a Él. Y le añade el Señor que más encima no tienen la palabra del Padre morando en ellos, así que este tiempo que el Señor nos está permitiendo sea un tiempo para que la palabra del Padre, la palabra de su Hijo, more en nuestro corazón y podamos verle y esto traiga vida. ¿Cuántos decimos amén? Que necesitamos de esa vida del Señor. Comenzamos entonces leyendo el capítulo 1, versículo 3. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo primero que vamos a hacer frente a la lectura es tratar de reconocer
a Dios en lo que estamos leyendo, y para eso destacamos algunas palabras para que podamos identificar cómo se identifica al Señor en este texto. Entonces en burdeo, en rojo, tengo ahí al Padre, y en celeste, azul, a Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo parte así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Una acción que recae sobre nosotros, y todas esas acciones están destacadas con verde y amarillo, solo para que las podamos identificar. Entonces, ¿quién nos bendijo? El Padre, el Dios y Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí la Reina Valera no dice el Dios y Padre, pero es bueno identificarlo, y por eso estoy con un paréntesis para que podamos entender de quién está hablando. Según quién, el Dios y Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién? De nuestro Dios y Padre. En amor, el Dios y Padre, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿La gracia de quién? Del Dios y Padre, con la cual nos hizo aceptos en Jesucristo. En Cristo tenemos redención por su sangre, ¿verdad que sí? El perdón de pecados según las riquezas de la gracia de Dios el Padre, que el mismo Dios y Padre hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, el sujeto principal de esta sección de la Escritura es nada más y nada menos que nuestro Padre. ¿Cuántos hijos dicen gloria al Padre en esta hora? Por todo lo que el Padre ha hecho. Y qué bonito empezar a ver hacia el Padre, porque muchas veces asociamos al Padre con el Antiguo Testamento y vemos un Dios ahí como de la ley, un Dios medio rígido de carácter, y en realidad el Padre ha hecho cosas gloriosas por las que nosotros debemos dar gloria a Él. Y decir con Pablo, bendito sea el Dios y Padre. El apóstol Pablo está revelando por inspiración del Espíritu Santo lo que el Padre hizo con nosotros en Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces, si nos preguntamos ahora para entrar a este capítulo, ¿quién nos bendijo? Nuestra respuesta es el Padre. ¿Quién nos escogió? El Padre. ¿Quién nos predestinó? El Padre. ¿Quién nos aceptó? El Padre. ¿Y en quién lo hizo? Lo hizo en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si usted ya leyó en su casa este capítulo, o lo leyó ahora también con nosotros, se habrá dado cuenta que el Espíritu Santo no fue mencionado. ¿Verdad que sí? Solamente está hablando del Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo. Pero no se pierdan las clases que vienen los martes siguientes, Dios mediante, porque el Espíritu Santo está presente en este trozo de la Escritura. Y si el Señor nos permite que se abran nuestros ojos, lo vamos a ver también en gloria. Una frase que podemos acuñar de este texto es la siguiente, y le animo a que pueda memorizarla. Esta es la obra del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Para que la tenga ahí, la obra del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, entremos ya en tierra derecha y partamos con el capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo primero que quiero comentar con ustedes, queridos hermanos que están ahí en casa, es que según la clase anterior que hizo nuestra hermana, nos dio el dato de que Pablo escribió esta carta en la cárcel. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de entrar a una cárcel, o ni Dios lo quiera que haya estado por alguna cosa. La cárcel no es un lugar para estar guatita al sol. No es un lugar donde uno está placenteramente descansando o pasándolo bien.
Más bien es un lugar tormentoso, un lugar complejo. No crea que las cárceles de esa época son distintas a las de ahora. ¿Cuántos han visto Mea Culpa y En la Mira y todos esos programas y de repente muestran la cárcel y uno dice, ¡oh, qué terrible! Pablo el apóstol, sufriendo penalidades por el Evangelio, el Espíritu Santo le había ya advertido que iba a estar padeciendo por causa del Señor. Era un hombre que ya llevaba años en la cárcel. Él fue arrestado en Jerusalén, pasó por la cárcel de Cesarea y ahora está en una casa, pero que es una cárcel, es una pena domiciliaria, si se puede decir así. Pero usted no tiene que imaginar que esa es como la casa en la pradera, o como esa casa que el comercial de Zuko, ¿cuántos se acuerdan? Que había una mamá ahí dándole vuelta a un jugo y aparecía una musiquita. Si una casa llena de paz. No, una cárcel, hermano, custodiado por un soldado romano. Es un tiempo de angustia, un tiempo complejo. Pero ese hombre tenía una revelación del Espíritu Santo. Ese hombre tenía una revelación de Dios. Y lo primero que dice estando en la cárcel es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué ese hombre tiene el corazón encendido? ¿Porque tiene un contexto agradable? ¿Porque lo está pasando bien? ¿O porque su corazón está encendido en la revelación de Dios? Hermano amado, yo no sé qué estás viviendo tú hoy día, pero confío y creo firmemente que el Espíritu Santo a través de la carta a los Efesios nos puede revelar quién es nuestro Señor un poquito más y nuestro corazón se puede encender. Aleluya, ¿cuánto necesitamos que el corazón se encienda por causa de verle a Él? Nada más va a encender nuestro corazón, nada más va a producir alegría y gozo completo que ver al Señor. Una revelación de Dios puede cambiar tu historia, una revelación de Dios puede cambiar tus circunstancias. Acuérdese que iban dos caminos de Emaús, libro de Lucas, al final, y que iban cabizbajos porque eran discípulos del Señor y el Señor había muerto, y resulta que el Señor mismo se les aparece y le empieza a abrir las Escrituras. Y la expresión de ello es, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando Él se revelaba. Hermanos, que en este tiempo, como está escrito aquí en la carta a los Efesios, seguramente usted ha leído, que el Dios y Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una revelación de Cristo puede hacer que en la circunstancia que estés pasando, hermano, en el 2022, con la cepa Omicron, la cepa no sé cuánto, la cepa Moya, no sabemos, podamos decir bendito, tú sigues siendo bendito, Padre, aleluya. Y algo importante también de la revelación es que la revelación de Dios nos va a revelar quiénes somos nosotros. ¿Cuánto encuentran glorioso eso? Verle a Él nos va a hacer ver quiénes somos nosotros en Él. Es como cuando Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo. Y el Señor le responde, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y te digo a ti ahora que eres Pedro. Ya no eres más Simón, ahora eres Pedro. Entonces abramos el corazón a lo que el Señor nos puede revelar por medio de la revelación de quién es Él a través del libro de Efesios. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Algunos comentan este texto que estamos leyendo como un poema, como una doxología, como una alabanza, como un canto de alabanza a Dios. Y eso es lo que parte haciendo el apóstol Pablo, bendito. ¿Qué es bendecir? Es hablar bien, es elogiar. Y lo más glorioso de esto es que nuestro Dios y Padre nos bendijo en Cristo. ¿Qué significa eso? Que nuestro Dios y Padre nos elogió en Cristo. Habló bien de nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso, Él habló bien de nosotros, hermanos, hombres pecadores, limitados, con flaquezas. El Padre habló bien. ¿Y qué es lo que dijo de nosotros? Que estábamos bendecidos con bendición espiritual. ¿Dice así o no? Dice con toda bendición espiritual. ¡Aleluya! Hermano, te digo algo. En Cristo el Padre te bendijo con todo, no te falta nada. No te falta nada. ¿Cuántos decimos amén a eso? En Cristo no nos falta nada. Todo lo que el Padre tenía que darnos, en Cristo nos fue dado. ¡Aleluya! Mire cómo dice Colosenses capítulo 2. Si me acompaña Colosenses. La hermana Isi, la sesión pasada nos decía que Colosenses era una carta hermana de Efesios que nos ayuda a complementar el entendimiento. Colosenses capítulo 2,
versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Si lo encontró ahí, me da una señal, yo que lo estoy viendo, lo leemos juntos. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Atención, y vosotros estáis completos en Él. Gloria al Señor. ¿Qué nos falta en Cristo? No nos falta nada, hermano. Bendito sea el Dios y Padre. No nos falta nada. En Cristo estamos completos. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Para terminar este primer punto, me gustaría desafiarte, hermano, hermana de la comunidad, a que hablemos la palabra, a que hablemos la verdad. La expresión Dios te bendiga es súper linda. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es bellísima decirle que Dios te bendiga, hermano, yo te quiero, te amo, siento tanto aprecio por ti que yo quiero que Dios te bendiga. Y estamos acostumbrados, de hecho les apuesto que después cuando hablemos, más de alguno va a decir que Dios te bendiga, hermano, aleluya. ¿Está bueno eso? Sí, está bueno. Pero ¿sabes qué es mejor? Mejor que hablar buenos deseos es hablar la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra da testimonio de Cristo, y si hablamos la palabra, debiésemos nosotros recordarnos la palabra entre nosotros y decirle, hermano Manuel López, hermana Estelvina Cofré, bendecida en Cristo, aleluya. Y usted tiene que decir aleluya, creyéndolo. Eres bendecida en Cristo, con toda bendición espiritual. Nos vemos por ahí. Acuérdese, más de alguno va a salir al final que Dios te bendiga, pero no está mal, no se sienta mal. A lo más no se puede conectar nunca más. No, son bromas, son bromas. Son bromas. Pero somos bendecidos en Cristo. Si tiene alguien al lado ahí, dígale, eres bendecido, hermano. Créelo, abrázalo. Entonces, ¿cómo es que Dios nos bendijo? ¿Cómo es que Dios nos bendijo según el texto? Vamos a ver 3 verbos que nos ayudan a ver esta bendición. Primero, nos escogió. ¿Quién lo hizo? El Padre. Bendito nuestro Padre. Nos predestinó. ¿Quién lo hizo? Nuestro Padre. Bendito nuestro Padre. Nos aceptó. ¿Quién? Nuestro Padre. Gloria al Padre. Entonces así nos bendijo. Nos escogió, nos predestinó y nos aceptó. Entonces vamos al capítulo 1, versículo 4, un versículo adelante, y leamos juntos y vayamos rescatando perlas ahí en la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Señor, nos ayude. Dice, según nos escogió, ya dijimos quién lo hizo, ¿cierto? El Padre nos escogió. ¿Y en quién lo hizo? En Jesucristo. Y aquí yo vuelo la cabeza, se me vuela la cabeza con esto, y espero que a usted se le vuele también, porque algo tremendo dice, antes de la fundación del mundo. Dejemos esa frase ahí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Padre nos escogió. La palabra según, como tengo escrito ahí, desde el original se puede entender como de acuerdo, como porque, o de esta manera, es para conectar con lo anterior. Entonces el Padre que nos bendijo de acuerdo a lo que viene ahora. Es decir, nos bendijo de acuerdo a que nos escogió, nos predestinó y nos aceptó. Eso quiere decir la palabra según. Y aquí viene lo que yo encuentro glorioso. Cuando antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos alcanzaron a conocer a su abuelito, a su abuelita? Yo tuve la bendición de conocer a mis bisabuelos, a 7 de los 8. Y de hecho, mi bisabuela es tatarabuela de un tataranieto, no sé si se dice así, pero estamos hablando de tiempos largos. Bueno, esto fue antes que eso. Imagínense, antes de la conquista de América, antes de la venida de Jesucristo, hace 2000 años atrás, antes de los profetas, antes de Josué que lo vimos, antes de Abraham, antes de Noé, antes de la caída del hombre. Fíjense en eso, antes de la caída del hombre, antes de la creación del hombre, antes de la creación de la naturaleza, de los cielos, antes de la creación de los ángeles, antes
Antes, mucho antes, donde solo estaba el Señor, Él se propuso en sí mismo bendecirnos y escogernos. ¿Cuántos solo por eso decimos gloria en esta hora al Padre? ¡Aleluya! No habíamos nacido cuando ya nos había bendecido. No habíamos nacido cuando ya nos había escogido. ¡Qué tremenda gracia, qué tremendo amor! Y el Señor sabía todo lo que iba a pasar, pero aleluya, ya me había escogido antes de la fundación del mundo en Cristo. Dios se lo propuso, hermano, antes. ¿Y para qué? Mire cómo continúa esto. Para ser santos y sin mancha. ¿Usted sabe cómo le escribe las cartas del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en ese tiempo? ¿Cómo se las escribe? A los santos. Aleluya. La iglesia santa. ¿Qué significa ser santo? Es andar así todo el día. Con música ahí. ¿Cuántos dicen que eso no es? No, eso no tiene nada que ver, hermano. Santo es ser apartado. Es que Él te escogió para Él. Aleluya. Hoy día somos para el Señor. Eso es ser santo. Es ser apartados para Dios. ¿Cuántos son apartados para Él? A lo mejor tu experiencia te dice, pero es que yo me ando equivocando, hermano Felipe. Yo no dudo, yo también me equivoco. Pero hoy día queremos creer lo que Él dice de nosotros, por revelación. Y Él dice que somos santos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y mire el detalle que viene, y sin mancha. ¡Oh! A mí me sorprende porque uno dice, ¿pero cómo? Sí, porque el Padre nos escogió y nos ve a través de su Hijo, a través de la sangre de Cristo, porque en Él nos ve así. ¿Y sabe qué es lo más glorioso de ese texto, a juicio mío, o lo que hemos conversado con los hermanos? Es que es delante de Él. Hermanos amados, no es delante de la opinión de los demás. No es delante de la opinión de los que te rodean. No es delante de la opinión del enemigo que constantemente está viniendo a tu cabeza y te dice, no, y si no valía un peso, no servís para nada, no tenéis ni un brillo, siempre andáis embarrándola. No es delante de Él. El Señor Jesucristo, el enemigo, venía a decirle para tentarle, oye, así que eres hijo de Dios. ¿Ah? Si eres hijo de Dios, a ver, haz esto, haz lo otro. Y Él le decía, escrito está. Aleluya. Escrito está. Cuando el enemigo viene a decirte que no vales para nada, que no puedes hacer esto, que cómo vas a servir al Señor, que cómo que eres santo, mentiroso, tú dile al enemigo, o dile a quien te diga, y dile a ti mismo también, si tienes esa duda, el Padre me escogió, escrito está, para ser santo y sin mancha delante de sus ojos. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito Él que nos ve así a través de Cristo. Bendito el Señor. Lo primero que hizo cuando nos bendijo fue escogernos. Primera cosa. Vamos adelante al capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Algunos de nuestros hermanos hablan de la predestinación como un medio para ser salvos. Entonces, Dios un día estaba antes y dijo, a ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero el Señor no es maletero, como decía un hermano. Dios no es maletero, hermano. ¿Cuánto dan gracias por eso? Él nos predestinó para otra cosa. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Quién nos predestinó? El Padre. ¿En quién lo hizo? ¿O por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El original dice según el puro afecto de su gracia, según su pura gracia. ¿Cuánto decimos en esta hora gracias por tu gracia, Padre? Por la abundante gracia que hay en tu corazón. Y cuando nosotros hablamos de adoptados, la primera idea que se nos viene a la cabeza es de que alguien que no era hijo, ahora es hijo de alguien. Yo tengo 3 hijos. David, María Gracia y Josué. Yo no tengo que adoptarlos, aunque a veces quisiera darles una adopción. No, cuando se portan mal, no, pero déjeme ese descargo. No tengo que adoptarlos porque son mis hijos, tienen mi sangre, tienen mi esencia, la esencia de su madre también, no necesitamos adoptarlo. ¿A quién adoptamos? A alguien que no es hijo para que sea hijo. Esa es la primera idea que tenemos de adopción. Y está bien, la palabra dice en Juan 1:12
que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces está diciendo que antes no eran hijos y que ahora son hijos. Pero hay una idea un poquito más profunda y un poquito más completa en este texto desde el original. Aparece la palabra huiotesia, para que sean hijos huyos. ¿Y qué es la huiotesia? Es la calidad de un hijo maduro. O sea, nos predestinó para que nosotros fuéramos conformados a la estatura de un hijo maduro, para que fuéramos hechos conformados a la estatura de un hijo referente. Y el Padre dijo de uno: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él oíd. Ese hijo es la imagen más gloriosa y máxima de lo que es un hijo maduro. En otras palabras, el Padre nos predestinó para que alcanzáramos la estatura de su Hijo Jesucristo. Bendito el Padre, no solo nos salvó, no solo nos escogió, también nos predestinó y nos hizo sus hijos, pero no para que fuéramos hijos así nomás. Es para que alcanzáramos esa medida de plenitud, la estatura de su Hijo Jesucristo. Cuando vamos a Romanos y leemos este texto que está en el 28 y 29, y lo podemos leer, que está en pantalla, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, aleluya, entre muchos hermanos. Esos muchos hermanos somos nosotros, y toda la iglesia, de toda la historia, de todo lugar. ¿Y qué es lo que quiere el Dios y Padre? Nos predestinó para que fuéramos a la estatura de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Segunda bendición. Y tercera bendición y última, en la que vamos a estar leyendo ahora, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando dice aceptos, otra palabrita que está interesante en el original, la idea que sugiere es que nos colmó de gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos colmó de esa gracia. El Padre, como nos ve en Cristo, nos ve lleno de gracia, hermano. Qué preciosa expresión. La gracia del Señor que no condena, la gracia del Señor que dice: ni yo te condeno, la gracia del Señor que te dice: vete y no peques más, que te da una nueva vida, que te da una nueva identidad, que te permite relacionarte con Dios. El Padre nos colmó de esa gracia. Pregunta: ¿cuándo lo hizo? Si está atento a la clase, lo hizo al momento de la caída y dijo: chuta, el hombre cayó en el huerto del Edén. Como los gringos, Mayday, Mayday, una emergencia, ¿qué podemos hacer? El hombre cayó, un plan de emergencia, sí, sácate la gracia, ok. Y aparece la gracia como una vacuna contra el pecado porque el hombre cayó. ¿Lo hizo ahí? No, lo hizo antes de la fundación del mundo. Bendito el Padre, sabiendo que íbamos a caer antes de la fundación del mundo, nos llenó de gracia para que tuviéramos gracia delante de Él. Nos aceptó en Jesucristo. Dios nunca ha cambiado lo que Él se propuso en su corazón, y nada de lo que ha pasado en la historia le ha sorprendido. Dios se propuso algo y Él lo está completando. El salmista decía: Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos nos aferramos a esa palabra y decimos amén? Lo hizo antes de la fundación del mundo. Nos favoreció con su gracia en el amado. Mire cómo dice 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¡Aleluya! Dios lo hizo antes de la fundación del mundo,
Antes de la caída del hombre, nada lo tomó por sorpresa. Bendito nuestro Padre. Quiero que consideremos un texto más para estar terminando. Eclesiastés 5.8. Eclesiastés 5.8. Eclesiastés es de esos libros que no siempre leemos, pero está entre Génesis y Apocalipsis, para que lo puedan encontrar. Eclesiastés 5, versículo 8. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Y aquí está lo que quiero rescatar. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Cuando usted ve las otras versiones, lo invito a ver la NTV, por ejemplo, cuando dice que sobre uno alto hay otro más alto, y sobre ese hay otro más alto, en el lenguaje hace referencia a que está hablando del Señor. Sobre uno alto hay otro más alto, y sobre ese está el Señor. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque la palabra aceptos es una palabra que el día de hoy es digna de ser analizada. ¿Cuántos tienen redes sociales? Levanten la mano a todos los pecadores que tienen Facebook. Eso, muy bien. Dígalo con orgullo, yo tengo Facebook. Facebook, el libro abierto. Y sube usted una foto, sube un comentario, sube un video. ¿Qué es lo que uno espera que ocurra con eso? Que alguien le dé Like. que alguien le dé un me gusta. Hoy día estoy contento. Like. Miren este paisaje que estoy viendo. Like. Y se manda un pensamiento de repente profundo de la palabra y uno espera que la gente lo vea y que lo acepte. Que diga, no, qué bonito, qué simpático, qué amable, qué profundo. El ser humano, hermano, y yo diría que incluyéndonos, y creo que esta palabra tiene que sanarnos de eso, buscamos aceptación. Hoy día es muy evidente ver eso a través de las redes sociales, buscamos los likes. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios, digámoslo así, nos dio su like. Aleluya. Dios nos puso me gusta, me encanta en Jesucristo. En otra palabra, ni siquiera la aceptación de nuestro alrededor es la que necesitamos, de nuestros pares. Ni siquiera de los que están más altos. Mirar hacia los montes, hacia arriba, quién está más alto en figura de autoridad. Quiero que me dé su like el pastor, porque yo necesito que el pastor... No, hermano. Quiero que mi presbítero que está presente ahí me dé su like. No, hermano. Que el apóstol no sé cuánto. No, porque hay uno alto y sobre otro más alto. Y sobre ese está nuestro Dios y Padre. Y Él antes de la fundación del mundo te dio un like. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen bendito el Dios y Padre que antes de la fundación del mundo te aceptó en Jesucristo? Te engració para Él te ve lleno de gracia, aleluya. Qué tremendo, hermano, lo que está hablando el apóstol Pablo. Una revelación de Dios está revelando quién es su iglesia, quién es la iglesia de Jesucristo, quiénes son los hijos de Dios. A modo de resumen, ¿de qué manera nos bendijo nuestro Dios y Padre? Ese toda bendición, ¿cómo lo podríamos desglosar en este primer texto? Él nos eligió, ¿cierto? Nos predestinó y nos aceptó. Gloria al Señor por este tiempo, lo vamos a dejar ahí. Y la próxima sesión, Dios mediante, vamos a continuar con lo que dice el capítulo 1. Gracias, Señor. Muchas gracias. Por mi parte, mi like para ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Palini, ¿estás por ahí? Amén, hermanos. Voy a modificar un poco aquí la imagen. Damos gracias al Señor por escuchar lo que Él nos tiene que decir del libro de Efesios. Yo quiero comenzar para poner un poco de contexto. No sé si alguno se fijó que en la exposición no se habló nada de lo que tenemos que hacer nosotros, sino que el mensaje fue completo
del Padre y de Jesucristo. Entonces eso ya nos tiene que orientar. ¿Me están escuchando, cierto? Eso nos tiene Amén. que orientar Se a poner escucha atención en bajo. los protagonistas. Escucho muy despacio. Sí, activa tú. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Destácate Bueno, para que no era... hablas. Que se ve tu papá, cómo sale el micrófono por ahí. Destácate a ti mismo. Eso. Amén. Como no era de Dios, vamos a dejarlo hasta ahí. No, hermanos, incentivar, hermanos, a poner atención a los hablantes, porque venimos de un estudio de un pueblo que recorrió un desierto, el cual se le exigía hacer muchas cosas, pero la revelación del Padre para nosotros hoy día es poner atención a lo que Él hizo y a lo que Cristo hizo para nosotros. Entonces, esos detalles hay que estar atentos. Tenemos la gracia de que vamos a poder escuchar nuevamente la clase y metámonos en esto, hermano. Es una verdad fundamental para poder creer a la obra del Señor Jesucristo, a la obra que el Padre realizó en su Hijo. Y bueno, como es la dinámica de los días martes, vamos a tener una instancia para poder hacer preguntas. El profesor aquí está atento a resolverlas todas y las que no pueda, las resolvemos entre todos nosotros. Preguntas, comentarios, aportes y bueno, se desmutea y ahí podemos poner atención a lo que podamos aportar entre todos. Amén, hermanos. Si necesitan ayuda, nosotros le ayudamos a desmutear y esas cosas. Quizás decir que no necesariamente tienen que ser preguntas, sino aportes que puedan edificar, reclamos en lo posible no, pero sí compartir lo que quedó en el corazón, preguntar, hay libertad en este tiempo. Yo me imagino estar en un anfiteatro o en un cine mirando una presentación, una película, y frente a tal muestra, a tal exposición, habría que terminar poniéndose de pie y aplaudir. Aplaudir. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede manifestar? O sea, decir qué bonito es tan chiquitito, es tan poquito. Pero quizá una manifestación así de gloria, puesto de pie, cerrando la presentación del Padre en Cristo y aplaudiendo minutos y minutos y minutos, dando gloria a Dios. Porque, como dijiste tú, Pablo, ahí no hay nada nuestro. Ni siquiera estábamos todavía. Estábamos solo en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios. Alabado sea el Señor. En primer lugar, hay que dar gracias a Dios porque Él nos cogió a nosotros. Lo predestinó a hacer un mérito. El pueblo de Israel tiene que hacer muchas obras
para ser santos, 600 tantas leyes, pero aquí es por gracia, o solamente por gracia, por amor hacia nosotros. Y doy gracias a Dios porque estamos en la línea de Cristo, estamos bajo su propósito, bajo su voluntad, y eso gracias a Cristo, por su sacrificio. Entonces, solamente hay que dar gracias. Gracias porque eres bueno. En todo momento eres bueno. Amén. Bueno, yo también quería agradecer lo que Pablo, a pesar de la adversidad que estaba en ese momento, que estaba encarcelado, el mensaje que le da a los efesios, que era amor, que era el propósito que el Señor entrara en su corazón y que se amara lo uno con lo otro y que hubiera una unidad y paz, a pesar de que él estaba encerrado, encarcelado, y quizás, no sé, quizás si podría haber tenido visita en ese momento, quién sabe, no, pero y también estaba evangelizando, a pesar de toda la adversidad, no tenía temor a estar condenado, sino solamente le entregaba, su mensaje era amor. Y eso es algo que igual es como inspirante, tener que a pesar de las dificultades, entregaba eso a los efesios, como dice a los santos. Me parece muy bonito leer esto y saber que en su carta, no sé si son cartas o son lo que escribieron las últimas veces que él estuvo condenado, o sea, que estuvo encarcelado, solamente tuvo amor en darle a las personas que él estaba evangelizando. Me quedo con una buena, muy buena impresión y qué lindo saber eso. Amén, hermano. Bendiciones, Pamela. Amén. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta bien extensa, bien como para mí es amplia. Si nosotros fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, nos adoptó y fuimos y aceptos por Él, esta como afirmación que tenemos es por medio de la revelación, porque se habló primeramente de la revelación y sabiduría. Entonces yo quiero, esta afirmación está por medio de la revelación de Dios o por medio de la sabiduría que nosotros fuimos obteniendo a través de las escrituras. Es una pregunta como así, como bien extensa y además me quedó dando vuelta, hermanos. Si el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para tener todos estos beneplácitos que aquí nos leímos, ¿qué pasa, hermanos, si esto, el hermano Felipe fue antes del huerto del Edén, antes de toda la historia de la Biblia? ¿Y qué pasa con los que no fueron escogidos por el Señor Jesús? O sea, por Dios. ¿Qué pasa que los que no fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo? A ver si alguien me la puede contestar, no sé, el pastor Felipe, el pastor Rubén. ¿Esto que me entienden la pregunta? Sí. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Esto viene por revelación o por sabiduría? Es mi primera pregunta. Y después, ¿qué pasa con los que no fueron escogidos? Amén. Si le he hecho perder la respuesta, el pastor Rubén me salva. Dice más adelante en lo que leímos, mi querida hermana, ¿Sí? que no lo tocamos el día de hoy, en el 1.8, ¿Ya? que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer algo. O sea, Ya. nos dio a ¿Qué nos conocer. dio a conocer? Eso lo vamos a ver el próximo martes, que tiene Ya. que ver también con lo que vimos hoy día. O sea, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para esto. Ahora, junta muy bien con su otra pregunta, porque ¿Ya? Dios también amó. ¿Amó a la iglesia o amó al mundo? Al mundo. De tal manera amó Dios al A mundo. Dios al mundo. Pero Amén. para qué
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto que algunos se van a perder y otros van a tener vida eterna, pero Dios, ¿a quién amó? Amó al mundo. Dice la Escritura que el Padre quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, lo que el Padre diseñó en potencia es para toda la humanidad, pero se hace efectivo en ¿Ya? todo aquel que en Él cree. Claro, esa parte, claro, como dice usted, va a ser más adelante, claro, esa parte viene a complementar esto otro. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Felipe. Yo quiero hablar. Hermana Janet. Sí. Para mí es glorioso esto porque cuando hablaba el hermano Felipe, él me lleva a recuerdos de cuando conocí a la edad de casi 30 años al Señor. Y en mi ignorancia me desvié después porque no conocí realmente las cosas del Señor, que sea, ahora entiendo que Dios me amó primero, Él, y con ese amor único, que sea ese amor incondicional que solamente Él lo puede dar, porque nosotros somos imperfectos, pude volver, Él me volvió a Él, no yo, su gracia, su amor, su misericordia, y puedo estar ahora en lugares juntamente con Él celestiales, reinando, que sea con Él, que sea aprendiendo más de Él, que sea a pesar de cualquier adversidad, cualquier problema, eh, voy a estar siempre enfocada en Él. Bueno, yo me adelanté un poquito más y este libro también me ha quitado el velo cada día de darme cuenta a quién yo escogí, y me va a costar siempre todos los días, porque habla de muchas cosas, Efesios. Pablo nos exhorta a que seamos valientes y a que busquemos la sabiduría. Y bueno, más adelante habla del Espíritu Santo. Pero es glorioso, es hermoso, porque a pesar de que yo un tiempo me había desviado, que sea, Dios siempre estaba ahí, siempre estuvo ahí, es glorioso. Ahora entiendo de muchas cosas que me pasaron y Él siempre me protegió, con la diferencia que ahora puedo entender que Él nos aparta y me quiere apartada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos hijos de Dios, del Cristo de la gloria. Eso, hermano. Bendito sea el Señor y muchas gracias. No hay palabras para agradecerle al Señor el amor, todo lo que hace todos los días. Que sea Él en nuestro aire, Él en nuestra... Cuando respiramos, cuando abrimos los ojos en la mañana, cuando trabajamos, cuando comemos. Que sea, no hay palabras. No hay palabras cuando uno puede entender lo que es Dios en nuestras vidas. Y como decía el hermano Felipe el otro día en la aplicación, a veces nosotros como ser humano queremos algunas cosas, pero yo hoy día le decía al Señor, gracias Señor, porque he podido comprender que contigo lo tengo todo, todo. Y eso le doy la gloria, le doy la honra al Señor, porque es difícil, a mí me costó muchos años, porque me quejaba mucho, pero he podido entender ahora que lo tengo todo con Él, todo, que sea ya de verdad que no me importa el afán de estar, disculpe que me extienda, pero estar preocupado mucho en las cosas terrenales, en tener la casa, en trabajar más horas, ¿no? Que sea definitivamente entender esto es glorioso, de verdad que es maravilloso. Así que muchas, muchas gracias. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, Jorge.
Amén, hermanos. Todavía tenemos tiempo para algunas oportunidades. No se quede con eso en su corazón. ¿Sí? No. Hermano Jorge. ¿Sí me escuchan? Lo escucho ahí, hermano Jorge. Ya. Gracias, hermano. Lo que quería decir es que como el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, con esto de llamarnos y para que se cumpliese un objetivo, que es que los hijos nos parezcamos al Hijo. Entonces, pensaba yo, porque generalmente uno si tuviese que hacer alguna elección, generalmente optamos por ciertas personas que tengan cualidades, que tengan ventajas sobre otros, que merezcan cierto nombramiento. Por ejemplo, en el tema del fútbol, si hay un DT, el DT, ¿a quién va a convocar? ¿A quién va a llamar para formar un determinado equipo, para cumplir un determinado plan? A los mejores, a los más destacados, a los más capacitados, ¿verdad? Y ese principio lo podemos aplicar en todas las áreas. En una empresa, a quienes se mandan montones de currículum, y a quién van a elegir, a quién van a optar por el que, de acuerdo a algunos planteamientos, sea el mejor. Entonces, viendo esa realidad y pensando en lo que Dios hizo, es tremendo poder entenderlo, verlo, visualizarlo, de que justamente Dios hizo lo contrario. Y gracias doy a Dios de que Él no es como nosotros. Bendito sea el Señor porque Él no es como nosotros. Y por otro lado, entonces lo digo pensando en que debemos aprender entonces que se nos vaya pegando lo del Señor para que cuando haya que escoger, para cuando haya que elegir, no lo veamos solo con los ojos humanos. A veces los menos, los que menos sobresalen y quizás no son tan populares ni llamativos, pero si están en el cuerpo son importantes, son necesarios, y que Dios nos enseñe entonces a mirar y a valorar y a escoger como Él lo hace. No hay méritos humanos, no hay destacados entre nosotros, solo Él lo hizo de manera extraordinaria, y que vayamos entonces aprendiendo también nosotros, cuando nos toque el momento de escoger, de elegir, que tengamos ese espíritu. La gracia de Dios en los hermanos. Amén. Quisiera enfatizar o animar a los hermanos a memorizar algunas cositas que podrían ser clave. Se nos dijo que el Padre nos escogió, nos predestinó y nos aceptó. Pero yo quisiera enfatizar los para, y que ojalá lo pudiéramos memorizar. ¿Para qué nos escogió? Nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos predestinó? Nos predestinó para alcanzar la calidad de un hijo maduro, ¿no?, a la imagen de Cristo. ¿Y para qué nos aceptó? Nos aceptó en el amado para colmarnos de su gracia. Entonces, como esta es la decisión que el Padre hizo antes de la fundación del mundo, y Él todavía no ha terminado con nosotros todavía estamos en proceso de edificación. Aprenderse el para es muy importante porque nos da ánimo. Si yo todavía no soy santo y sin mancha delante de Él como debería ser, bueno, Él me escogió para ese fin, Él sigue trabajando al día de hoy conmigo y Él va a completar la obra que inició. Por lo tanto, es importante que sepamos
¿para qué estamos escogidos? Entonces, si yo estoy predestinado para alcanzar la calidad de un hijo maduro, y todavía yo encuentro que soy muy inmaduro en muchas cosas, todavía no tengo la madurez espiritual suficiente, etcétera, etcétera, bueno, cobrar ánimo porque el Señor me predestinó para ese objetivo, o sea, Él va a terminar conmigo alcanzando su propósito. Y así cada uno de las tres cosas que vimos. Entonces, creo que sería bonito que pudiéramos memorizarlos, ¿no? Nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para alcanzar la calidad de un hijo maduro. Y nos aceptó en el amado para colmarnos de toda su gracia. Y entonces cobremos ánimo y sepamos que el Señor está edificando su iglesia y todavía no ha terminado. Esa edificación culminará de una manera plena cuando el Señor regrese, así que vamos adelante, vamos creciendo y dejemos que el Señor complete su obra en nosotros. Amén, hermanos. ¿Hay alguien que tenga... Bueno, vamos a dar una última oportunidad. Amén, sí. Amén. Hermano, con respecto a la pregunta que hacía la hermana de Efesios, de cómo sabíamos nosotros que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Que más o menos lo que le entendí yo de la pregunta. En el libro de Job, el Señor hace la pregunta al revés, porque aquí la hermana es la que está como preguntándole al Señor, ¿no es cierto? Pero en el libro de Job es el Señor el que le está preguntando a Job. Es como que el Señor ahora le estuviera preguntando a la hermana. Y fíjese la pregunta que le hace ahora el Señor a Job, o me la podría estar haciendo a mí, o se la puede estar haciendo la hermana, al revés. Y le dice, en el 4 le dice, ¿dónde estabas tú cuando ¿Qué yo capítulo, fundaba la hermano? tierra? ¿Cómo? ¿Qué capítulo? El 38. Voy a Ya. resumirlo porque es como un poquito largo, pero voy a leer solamente unos 3 capítulos para que se entienda. Bueno, la primera, voy a empezar por el 1, porque lo primero que le dice Job, porque hace puras preguntas al Señor. Le hace pregunta, es como me estuviera haciendo pregunta a mí, le estuviera haciendo pregunta a la hermana. Y la primera pregunta es que le dice, ¿quién es este? Le está diciendo a Job, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. O sea, le está diciendo a Job, bueno, si tú aconsejas es porque no tienes sabiduría. Entonces, y le sigue haciendo preguntas. Y la pregunta en el 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, el apóstol le responde a través del Señor, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, yo estaba en tipo, porque yo había sido predestinado antes de la fundación del mundo. Yo ya estaba. Le podría haber respondido Job, pero Job no le responde porque no sabe. Pero Pablo sí, pues. Entonces le responde, nosotros estábamos antes. Y le sigue haciendo muchas otras preguntas. Yo solamente voy a leer las más importantes. Le dice, como por ejemplo, ¿sobre qué estaban fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, le está preguntando, cuando se fundó el mundo, ¿quién puso la piedra angular? O sea, ¿quién puso a Cristo en la fundación del mundo? Porque Cristo es la piedra angular, ¿no es cierto? Por ahí también dice, cuando yo ponía fundamento a la tierra, dice nuestro aquí en Job, no lo voy a leerlo. Pero él dice, preguntándole, como afirmativamente, cuando yo estaba poniendo la piedra angular ahí, cuando estaba fundando el mundo, ¿quién lo hizo? Yo, por decir cierto. Y sigue preguntando. Y muchas otras preguntas más. Pero lo más hermoso es que dice, ¿tú lo sabes? Bueno, dice, respóndeme si tienes inteligencia, si sabes o no sabes. Y en el 21 dice, ¿y tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Si yo sé estas cosas, entonces quiere decir que yo ya he nacido. Yo ya había nacido antes de la fundación del mundo, ya había nacido, ya había sido adoptado. Entonces aquí le está haciendo pregunta, haciendo la afirmación el Señor, como una afirmación, una pregunta.
Cuando yo estaba haciendo esto, tú ya estabas ya. Cuando yo estaba poniendo la piedra angular, cuando yo ponía los fundamentos, ya habían nacido. Entonces son largos tus días. Nosotros no nacimos cuando mi padre me engendró, nacimos cuando el Señor nos predestinó. Eso es lo hermoso. Y aquí lo aclara él. Entonces, bueno, muchas otras preguntas más que hace, que no puedo alargarlo, pero está haciendo referencia a eso, de que nosotros ya estábamos haciéndole preguntas afirmativas. Y como Job no tiene la sabiduría, entonces da un consejo o habla algo que no entiende o algo que no conoce. Pero Pablo, como sí tiene la sabiduría, nos habla de algo que ya él entiende y conoce, y nos empieza a explicar que nosotros ya estábamos ahí. O sea, si el Señor le pregunta a Pablo, Pablo sí puede responderle. El Señor le pregunta a Job, Job le dice, una vez quise hablar, ahora callo porque no sabía. Esa es la diferencia de haber nacido en el Espíritu. Job nació en un tiempo en que no tenía el Espíritu. O sea, si el Señor no le alumbraba, de vez en cuando no iba a entender. Pero nosotros tenemos el Espíritu, así como Pablo, y lo podemos comprender, de que nosotros ya estábamos ya en la fundación del mundo. Entonces, si el Señor a nosotros nos pregunta, como le preguntó a Job, nosotros vamos a responder, sí, Señor. Nosotros estábamos ahí cuando tú estabas fundando el mundo. Nosotros estábamos cuando tú estabas poniendo la piedra angular. Nosotros estábamos cuando tú ponías los fundamentos. Así que una forma de que pueda entenderlo la hermana, de que ese que sí se hizo pregunta, por así decirlo, no tiene una respuesta, porque tampoco el Señor le da una respuesta, le hace preguntas nomás. Pero a nosotros sí nos da una respuesta a través de Pablo. Eso es lo hermoso, eso es lo bello de Efesios. Gracias, En Job, yo no hermano. tengo respuesta. En Gracias, Efesios, hermano sí. Víctor Hugo. Gracias, hermano Víctor Hugo. Bendiciones. Hermana Rosa. Dígame. Estaba respondiendo, sí, pensé que quería complementar algo. No, le di las gracias al hermano Víctor Hugo. Perfecto. Amén. Bendiciones. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. El Señor permita en estas primeras clases que se abra nuestro entendimiento para ver al Padre, en la obra del Padre. Pongamos atención porque Él hizo algo por nosotros y de repente nosotros no lo reconocemos tan fácilmente. Si no hubiese sido por lo que el Padre hizo antes de la fundación del mundo por nosotros, hoy día no podríamos estar hablando de estas cosas. Así que bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que venga la gracia, que venga la revelación, que venga la sabiduría para verlo a Él. Porque es bonito poder responder a una obra que no se puede refutar. Nosotros lo que hacemos, cualquiera puede venir y decir, no, oye, no, de ti no vale, tú no tienes mérito, tú no tienes sustento en lo que haces. Pero el Padre, no hay nadie que le pueda decir lo contrario. Así que es una palabra segura para nosotros, es verdad. Así que te bendecimos, Señor. Amén. Agradecemos la revelación de tu Hijo en el libro de Efesios. Amén. Agradecemos tu obra, Padre. Amén. Gracias por considerarnos. Gracias por animarnos, por mostrarnos que el reposo está en tu Hijo. El reposo está en los lugares celestiales, sentados juntamente con Él. No nos quedamos, Señor, en un lugar físico, ni con una esperanza terrenal, ni pasajera, sino que en este tiempo caminamos a lo eterno, caminamos a lo seguro, caminamos a la verdad, caminamos en pos de Cristo, en tu verdad, Padre. Y rogamos, Señor, por mis hermanos, para que venga espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y que este tiempo podamos cimentar, Señor, tu verdad en nuestra vida, porque sabemos que esta verdad obra para bien, trae buenas obras como respuesta
a una certeza de quién eres tú, de lo que tú has hecho por nosotros. Te bendecimos. Y oramos, Señor, por todos nuestros hermanos, por la iglesia, por la comunidad, Señor, que en este tiempo pongas hambre también. En cada lugar en el que estemos, sabemos que muchos están de vacaciones, rogamos para que tú los guardes, pero para que también tu voz esté alcanzándolos ahí donde están. Que tu verdad prevalezca y tu vida, Señor, nos pueda seguir encaminándonos en el conocimiento de tu Hijo. Gracias. Te bendecimos, Padre. Te damos muchas gracias. Amén.